pública está orientado a la población. Ahora vamos a hacer referencia a los principios. Hay una serie de principios que hay que tener en cuenta. ¿Qué papel juegan los principios en la contratación pública y en general en todos los regímenes normativos? Los principios sirven, en primer lugar, como criterios para la interpretación y aplicación de la normativa. Orientan la interpretación de la norma. Tengo esta disposición normativa, ya sea del reglamento, ya sea de la ley, ya sea de las disposiciones complementarias que tienen las bases estándar, ¿no? Y entonces tengo que analizar si esta interpretación no vaya a afectar la libre competencia, y la libre competencia es un principio. No vaya a afectar el tema de eficiencia, y la eficiencia es un principio. Entonces, por eso es que sirven los principios como criterios de interpretación para la aplicación de la ley, su reglamento y normas complementarias. También los principios sirven para integrar los vacíos que se producen en la normativa. Sabemos, como obra humana que es la normativa, es imposible que se pueda cubrir todos los supuestos que en el día a día de la contratación pública se suelen generar. Es imposible, por más que tengamos ley, reglamento, directivas, bases estandarizadas, etc., es imposible que pueda regularse todos los supuestos que en el día a día de la contratación pública se presentan. Por tanto, cuando haya una situación que no tenga una solución directa, expresa, manifiesta, específica por parte de la norma, es decir, la ley, el reglamento, normas complementarias, entonces hay que acudir a los principios para cubrir esos vacíos. Esa es la finalidad de integración para lo que sirven también los principios. Y finalmente, sirven de parámetro de actuación de quienes intervienen en las contrataciones, para todos los que intervienen, al interior de la entidad. Desde el momento en que el área usuaria formula su requerimiento, tiene que tener en cuenta esos principios. Desde que el requerimiento pasa al órgano encargado de las contrataciones para recopilar toda la información que luego va a formar parte del expediente de contratación, tiene que tener en cuenta esos principios. Una vez que se apruebe el expediente de contratación y se entrega al órgano a cargo del procedimiento, ya sea comité de selección o el mismo órgano encargado que conduce el procedimiento, cuando conduce el procedimiento de selección, tiene que tener en cuenta esos principios. Y también, ya en la ejecución del contrato, hay que tener en cuenta como parámetro los principios que rigen la contratación pública. ¿Cuáles son esos principios? Principio de libre concurrencia. ¿Qué dice el principio de libre concurrencia? Las entidades deben promover el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se prohíbe la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores. Aquí le voy a poner un ejemplo. A ver, y este principio es importante, ¿no? Es uno de los pilares, si se quiere, que está recogido inclusive en la norma constitucional, en el artículo 76 de la Constitución Política. ¿Por qué? Hemos señalado anteriormente que para la contratación de bienes, de servicios, de consultoría y de obras, se utilizan fondos públicos. Y hay el mandato expreso de que esos fondos públicos se puedan utilizar con eficiencia y con transparencia. ¿Cómo se materializa el tema de eficiencia? Se materializa de la siguiente manera. Tu entidad del Estado tienes la obligación de llevar procedimiento de selección donde garantices la mayor participación de proveedores. De tal manera que de esa competencia, de esa concurrencia masiva de proveedores en tu procedimiento de selección, puedas elegir la que mejor va a contribuir a ti, entidad, en alcanzar tus metas y objetivos institucionales. Y ahí se materializa el tema de eficiencia. Y por tanto, ¿qué va a garantizar eso? La libre concurrencia. No puedes restringir la participación. El problema es que hay situaciones, hay actitudes, hay actuaciones, ¿no? En este caso, por parte de no de las entidades, sino de las personas que actúan en representación de la entidad, que van en contra de ese principio. Vamos a poner un ejemplo. Hemos hecho un esquema de cómo ha ido evolucionando la normativa de contratación pública, ¿no?
Muy bien. Y señalamos que hasta el 31 de enero del 2009 estuvo vigente la ley 26.850 y todas sus modificaciones. Y a partir del 1 de febrero del 2009 entró en vigencia el decreto legislativo 1017, la nueva ley de contrataciones desde entonces. Muy bien. Entre una y otra ley se produjo un cambio significativo en los procesos de menor monto, en las denominadas en ese entonces adjudicaciones de menor cuantía. ¿Qué pasó? Mientras que con la ley 26.850, sus modificaciones y reglamento y normas complementarias, se daba la posibilidad que en una menor cuantía para bienes y servicios todo se pudiera ejecutar en un solo día, con el decreto legislativo 1017 se cambió esa regla. ¿Por qué? Porque mientras estuvo vigente esta posibilidad de llevar a cabo todo en un solo día, ocurría lo siguiente: en la mañana se convocaba, al mediodía se presentaban propuestas, en la tarde se otorgaba la buena prueba, y había algunas entidades que eran, entre comillas, tan eficaces, tan eficientes, que en esa misma tarde comprometían, devengaban y pagaban. Pero ¿qué resultaba de esta forma de proceder? Que gran parte de estos procedimientos era una elección a dedo, no había competencia. Y no siempre eran las mejores ofertas. Por tanto, se afectaba no solo el tema de libre concurrencia, sino el uso eficiente de los fondos públicos. Entonces, cuando se elaboró la ley aprobada por decreto legislativo 1017 y su reglamento, se señaló: no hay que mantener esta situación. Por eso es que en la menor cuantía, a partir de entrar en vigencia de esta norma, 1 de febrero del 2009, una menor cuantía para bienes y servicios mínimo duraba 3 días, ¿no? Ese plazo razonable mínimo de 3 días era con la finalidad que se materialice este principio de la mayor competencia, mayor concurrencia de proveedores. Pero aquí viene lo que señalábamos, el tema de actitud del operador, del gestor de la contratación en las entidades. Un buen número de entidades, no sé si la mayoría, pero sí un buen número de entidades, procedió de la siguiente manera: bueno, tengo esta regla de juego, ya no puedo entonces hacer todo en un solo día, mi procedimiento de menor cuantía tiene que durar mínimo 3 días, eso no puedo cambiarlo porque si no, no vale mi procedimiento, pero tengo que encontrarle una salida, ¿no? Y le encontraron la salida. ¿Cuál fue la salida? Todos sabemos que todo procedimiento de selección, en esa época proceso de selección, inclusive la menor cuantía, tiene un calendario del procedimiento. Y en ese calendario del procedimiento, ¿no?, se establecen las etapas, los plazos, los días, ¿no?, los lugares y las horas en que se van a llevar determinadas actuaciones. No nos olvidemos que estamos hablando de febrero del 2009, donde todavía no se había implementado, que luego se implementó, las adjudicaciones de menor cuantía electrónicas. Muy bien, en esa época, por tanto, en una menor cuantía, el proveedor tenía que ir a registrarse a la sede de la entidad, se registraba física, presencialmente, tenía que ir a la oficina de logística o la que indicara las bases, ¿no?, y se registraba y tenía su boleta de constancia de registro de participación. Y lo mismo ocurría con la presentación de ofertas. En todos los casos, la presentación de ofertas era presencial, a través de mesa de partes. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que un buen número de entidades, en el calendario de sus adjudicaciones de menor cuantía, en lo que se refiere al horario, señalaron lo siguiente: horario de registro de participantes, 8:30 de la mañana, 8:40 de la mañana. 10 minutos para registrarse como participantes. Lo mismo ocurría para la presentación de ofertas o de propuestas en ese entonces. A través de mesa de partes, pero de 8:30 de la mañana a 8:40 de la mañana. 10 minutos para presentar ofertas. Mientras la norma, recogiendo el principio de libre concurrencia, promovía un plazo mínimo, de tal manera que hubiese mayor competencia, la actitud del gestor por parte de la entidad iba en contra de la norma. Establecía reglas que tendían a restringir la participación. Ahí estamos contraviniendo el principio de libre concurrencia. Igualdad de trato. Todos los proveedores
deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas. Encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de la competencia efectiva. A ver, ¿cómo se transgrede este principio de igualdad de trato? Cuando, por ejemplo, el área usuaria en las especificaciones técnicas, ¿no?, ahí medio escondido establece una característica o una condición que solamente puede ser cumplida por un proveedor. Ahí ya desde el nacimiento estamos afectando la igualdad de trato, ¿no? La segunda disposición que dice, este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y situaciones diferentes que no sean tratadas de manera idéntica. Un ejemplo que podemos dar son las contrataciones que llevan a cabo las entidades que operan en la Amazonía. Como ustedes saben, en la Amazonía hay un régimen especial tributario, ¿no? Se exime del pago del IGB cuando se cumplen determinadas condiciones. Por tanto, ese régimen tributario de dar preferencia a los que cumplen determinadas condiciones y operan en la Amazonía es recogida en el régimen de contratación pública. Y entonces ahí se justifica un trato discriminado, pero justificado con el ánimo de promover, ¿no?, que se instauren empresas, operen empresas en esa región amazónica del Perú. A eso se refiere esta excepción a la igualdad de trato. Transparencia. Las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Este principio respeta las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Se ha precisado la redacción del principio de transparencia para que éste se aplique a todas las etapas del proceso de contratación. La transparencia tiene que ver con brindar información, que se conozcan las condiciones en que se va a llevar a cabo un proceso de contratación y que todos los que estén interesados puedan tomar conocimiento oportuno de esa información. No se oculte la información. A eso está orientado fundamentalmente este principio de transparencia. Publicidad. El proceso de contratación en su integridad debe ser objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, facilitando la supervisión y el control de las contrataciones. Esto se materializa, y tal como hemos señalado anteriormente, que ahora, y se está impulsando nuevamente con estas modificaciones, es que todo el proceso de contratación, inclusive actuaciones referidas a los actos preparatorios, puedan ser difundidos, puedan ser publicitados y que puedan ser de conocimiento no solo de los proveedores, sino de la ciudadanía y de aquellas instituciones que ejercen supervisión o control de las contrataciones. Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afectan la competencia. Este principio de competencia es un correlato o se complementa con el de concurrencia que hemos señalado anteriormente. Eficacia y eficiencia. En cuanto al principio de eficacia y eficiencia, se ha modificado el texto con el propósito de destacar que debe priorizarse el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad sobre las formalidades no esenciales a efecto de garantizar la satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas. Este es un componente importante y se materializa en estos principios en lo que hemos denominado la gestión por resultados. Hace un rato hicimos mención que el concepto de gestión por resultados tiene como un componente fundamental la reducción del procedimiento por el mero procedimiento. Es decir, no le des tanta importancia al simple cumplimiento de formalidades, sino apunta al objetivo que se espera alcanzar con ese proceso de contratación. Y eso está materializado también en este principio de eficacia y eficiencia.
ciencia. Vigencia tecnológica. Los bienes y servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas que sean necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidades de adecuarse, integrarse y repotenciarse, si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Este principio, en otras palabras, le dice a la entidad: contrata bienes, fundamentalmente, servicios y también obras, que efectivamente te sirvan por un determinado periodo. Que no compres bienes que de aquí a un par de meses ya no van a resultar totalmente obsoletos y ya no te van a servir y no te van a permitir, por tanto, alcanzar los objetivos institucionales con los cuales está vinculado esa contratación. A eso se refiere fundamentalmente el tema de vigencia tecnológica. Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano. Tal como hemos señalado, no solo el tema de contratación pública está orientado a la población, sino también ahora, con este principio, se recoge mucho el tema de cuidar el medio ambiente. Y el hecho de cuidar el medio ambiente también tiene como finalidad pública cuidar al ciudadano, que ese medio ambiente donde se desarrolla, donde realiza sus actividades, no se vea afectado y por tanto él también no se vea afectado por las contrataciones que lleva a cabo las entidades del Estado. Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Estado en la gestión de interés general. A diferencia de lo que ocurre en otros regímenes de contratación pública, en nuestro régimen de contratación pública, ya cuando estemos en la ejecución contractual fundamentalmente, se considera que la entidad pública y el contratista están en el mismo nivel, que no debe haber mayor diferencia en ese trato, ¿no? Por eso dice, las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Eso, por ejemplo, se ha complementado ahora con la exigencia de mantener lo que se llama el equilibrio económico-financiero en la ejecución del contrato. De tal manera que si hay alguna variación, eso pueda dar lugar inclusive a alguna modificación contractual, basado fundamentalmente en este principio de equidad. Y finalmente hemos dejado para el final el principio de integridad. ¿Por qué? Porque el principio de integridad tiene que ver con la conducta de todos los operadores de la contratación pública, tanto del sector público como del sector privado. ¿Qué dice el principio de integridad? La conducta de los que participan en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna. Esto hay que poner mucha relevancia, porque esto tiene que ver con el tema de actitud que hacíamos referencia anteriormente. Ya dimos un ejemplo, ¿no? Ya dimos un ejemplo de cómo, cuando hubo un cambio normativo, donde el establecer en la menor cuantía un plazo razonable de 3 días, la actitud, en este caso, del que actúa en representación de la entidad, iba en contra de ese objetivo. Más bien querían sacarle la agua, y eso tiene que ver con este tema de integridad, ¿no? Y así, por ejemplo, se han dado muchos regímenes donde se ha considerado la reducción de los plazos, de los que conocemos con anterioridad. Recordarán ustedes que estuvo vigente el procedimiento especial de selección para obra de saneamiento. También estuvo vigente el procedimiento de selección abreviado, vinculado con lo que se denominó en esa época el shock de inversiones. ¿Cuál fue la característica común de estos regímenes especiales? Se señaló que la ley de contrataciones significaba todo un procedimiento extenso que no le permitía a las entidades del Estado poder alcanzar sus metas y objetivos con los cuales estaba vinculado en forma oportuna. Y por tanto, se reclamó, se insistió y se logró, por parte de algunas instituciones, que se creen regímenes especiales, entre ellos el PES y el PSA. ¿Cuáles fueron las características fundamentales
de estos dos regímenes. Uno, reducción de plazos. Recordarán ustedes que en estos dos regímenes, inclusive los actos preparatorios tenían plazos, ¿no? Es decir, desde el momento en que yo te entrego a ti comité de selección para que elabore la base, tenías un plazo. Una vez que elabore el plazo, tenías un plazo para la aprobación, y así. Inclusive se establecieron plazos para las actuaciones preparatorias y se redujeron los plazos de duración de los procedimientos de selección, ¿no? En la idea de que la extensión de los procedimientos regulados por la ley de contrataciones no permitían la oportunidad en la contratación. Muy bien, ¿qué pasó con eso? Aparte, esos regímenes tenían otra característica, ¿no? Que se redujo la labor de supervisión del OCE, ¿no? Y la participación del OCE. Se estableció que el OCE debía participar previamente dando la conformidad a las bases antes de que se convoque. Muy bien, ¿qué pasó? A los pocos meses de aplicación de este procedimiento especial de selección para obra de saneamiento, las propias entidades que habían reclamado la creación de este régimen tampoco les funcionaba, tampoco le daba resultado. Entonces plantearon adecuar ese procedimiento recogiendo normas de la ley de contrataciones y su reglamento. Por tanto, el problema no era normativo, no era de las normas. El problema probablemente era de la gestión, de la actitud del operador. Muy bien. El otro, el procedimiento de selección abreviado. Ocurrió lo mismo, ¿no? Uno de los requisitos, una de las características que le señalaba era que en esos procedimientos el OCE, en esa época era todavía con su CODE, ¿no? Previo al procedimiento tenía que dar la conformidad a las bases para que pueda convocar la entidad el procedimiento. Entonces, y este régimen estuvo vigente durante un determinado periodo, hasta diciembre del 2007. ¿Qué pasó? Muchas entidades, la última semana de vigencia de la normativa, fueron a tocar las puertas de Consucode para que esa última semana, esos últimos días, el OCE le diera la conformidad. ¿Por qué? Porque si pasaba esa semana, a la siguiente ya no podían convocar el procedimiento porque perdían los recursos del shock de inversiones. Y entonces, ¿el problema es normativo o el problema es de actitud? Por eso es importante este principio de integridad, ¿no? Porque tiene que ver directamente con la actuación, la actitud, la respuesta del gestor de la contratación pública, en el caso que estamos refiriendo, por parte de las entidades públicas. Pero en la contratación pública, como luego vamos a ver, no solamente hay una parte que es la entidad pública, sino también es la otra parte que es importante, el proveedor. El proveedor debe ser el principal colaborador de la entidad pública para que pueda alcanzar sus metas y objetivos institucionales, porque cuando una entidad alcanza sus metas y objetivos institucionales, los beneficiarios son la población. No es el alcalde, no es el gobernador regional, no es el ministro, es la población con el cual está vinculado ese proceso de contratación. Por tanto, es un papel importante el que tiene el proveedor, contribuir a que la entidad efectivamente pueda lograr esos objetivos institucionales. Pero ocurre, y ahí viene el tema de actitud, por eso el principio de integridad, ¿no? Que hay algunos proveedores, y hay que decirlo así abiertamente y con claridad, hay algunos proveedores que pareciera que no les interesa mucho el tema de colaboración, sino simplemente la oportunidad de negocio. Y como solamente les interesa la oportunidad de negocio, no reparan en recurrir a medios vedados. ¿Cuáles son los medios vedados? Por ejemplo, presentar documentos falsos, información inexacta, acreditar condiciones que no tienen. ¿Por qué? Porque el objetivo es simplemente ganar la buena prueba a como dé lugar. Y ahí se refleja una forma de actitud de determinado proveedor. Por eso la importancia de este principio de integridad, ¿no? Que orienta a que los que participan en un proceso de contratación, ya sea por parte de la entidad o ya sea por parte de los proveedores, siempre lo hagan con honestidad y con veracidad.